Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las funciones mentales, ¿no? Tenemos 3 participantes. Vamos a darle un repaso a lo que es de memoria en adelante, que la vez pasada vimos hasta sensopercepción. La memoria es el proceso por el cual se registran, se retienen y se evocan todo lo que nos va llegando a través de los 5 sentidos, ¿no? Inclusive a nivel propioceptivo. La memoria tiene varias clasificaciones. Dentro de ella está la memoria remota, reciente e inmediata. La remota para los hechos más pasados, la reciente para lo que tiene que ver con horas, por ejemplo, lo que sucedió ayer, antier, y la inmediata lo que tiene que ver con segundos. Esto es importante porque la gente tiende a dividir la memoria en anterógrada y retrógrada. Pero cuando hablamos en esos términos, cuando ya hay una patología, por ejemplo, un trauma, bien sea físico o psicológico. Yo un accidente en un carro, ¿qué me quedó antes del accidente y qué hay después del accidente? O en un shock psicológico, un terremoto, una violación, cualquier evento que sea extremadamente traumático, ¿qué hay de recuerdo antes del trauma e inclusive durante el trauma que se borró? Que sería lo que es la amnesia y que vendría a trabajarse en un diplomado posterior que sería de psicopatología como tal, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente lo normal. A esa memoria que está en estado normal es lo que se llama eumnesia, con los prefijos de eu, que es lo normal. La memoria requiere 5 pasos básicos. Uno, la sensación. O sea, nosotros tenemos que tener buena visión, buen oído. Sobre todo esto tiene que ver con otra materia que también doy, que es las alteraciones del aprendizaje, alteraciones del aprendizaje y del comportamiento, que como causa no específica. Pero en las alteraciones del aprendizaje, primero, antes de irnos a que hay un problema que tenemos que resolver con psicopedagogos, por ejemplo, una dislexia, disortografía o este tipo de problemas, tenemos que revisar que el niño o que la persona esté escuchando bien, que esté viendo bien, que le estén llegando por sus sentidos todo lo que tiene que registrar, para luego codificarlo a nivel de la corteza cerebral, que es la percepción, como vimos en la anterior clase, codificarlo, colocarlo dentro de conjuntos, colocarlo dentro de categorías, almacenarlo y luego sí recuperarlo cuando desee un concepto, el nombre de un objeto. Esto está muy relacionado con problemas como la demencia, hoy llamada trastorno neurocognitivo mayor, que es la pérdida de memoria. Es uno, como decir, los pilares básicos. Hay también otros síntomas que se derivan de la pérdida de memoria, los problemas de praxia, las funciones ejecutivas, pero fundamentalmente la memoria, y de ahí derivarán los problemas de conducta, problemas emocionales como cualquier otra persona. La memoria también depende del contexto, del estado emocional y la actitud positiva frente a lo que se quiere recordar. Después vamos a recordarlo de nuevo en inteligencia, porque ahí está la inteligencia emocional. Uno, entre más motivado esté por aprender algo, más le va a fluir fácilmente. Y eso se utiliza en los niños, porque sobre todo en los niños, cualquier estudiante, ¿sí? Por la parte de los procesos de aprendizaje. Si el niño es más auditivo, vamos a llevarle el material más por ese canal. Si es más visual, si es más táctil, entonces vamos a jugarlo, a hacerlo a través de juegos, vamos a hacerlo a través de videos, de películas. Entonces, el docente, el psicopedagogo, el psicólogo, todos tenemos que estar llamados a ver hacia qué canal, o por lo menos orientar hacia qué canal pudiéramos reforzar para que el niño aprenda mejor. Otra de las funciones mentales es el pensamiento. El pensamiento es la abstracción de los datos sensoriales concretos, asociado al lenguaje de la función conocida como cognoscitiva o ideación. Por eso es que uno habla en términos de déficit cognoscitivo, estamos hablando de déficit de pensamiento, de ese procesamiento, de la abstracción. Buscar lo que nos dieron sensorialmente, la percepción, y de eso formular nuevas ideas. El núcleo del pensamiento está constituido por conceptos que se desarrollan en un sistema complejo para formar juicios a su vez. Y con frecuencia se hacen juicios o ideas no fundamentadas en la realidad, como las supersticiones y los prejuicios, que en principio estos fenómenos no son patológicos. Por acá
lo colocamos de nuevo, ya vamos a hablar de esto, de las supersticiones y los prejuicios. Pero antes, las características de un pensamiento normal. Este pensamiento debe ser organizado. Es decir, nosotros vamos a ver en un pensamiento, vamos a evaluar tanto el curso que se refiere a la rapidez o la lentitud con la que va un pensamiento. Entonces hablaremos en psicopatología de bradisiquia o taquisiquia. Y eso nos pudiera hablar de patologías como depresión o como manía, si voy muy rápido, ¿sí? Y que el pensamiento debe tener una idea principal e ideas secundarias. Así es como debe funcionar un pensamiento, que debe ser coherente porque debe seguir las leyes de la lógica, que debe ser elástico porque no solamente idea principal e idea secundaria, sino que pueden ser varias ideas secundarias. Tiene potencialidad ideopráctica porque una idea se va a convertir en una acción. Y el pensamiento tiene otra característica poco señalada, que es el único que puede neutralizar el instinto de conservación y llevar al individuo a autodestruirse por medio de los ideales, las doctrinas, la ideación suicida. Todos son sistemas de pensamiento, ¿sí? Y pensamiento que está organizado y coherente y siguiendo las leyes de la lógica en el ser humano, más que en el animal. No vamos a un animal con ideas suicidas, ¿no? El tipo de pensamiento normal, el pensamiento mágico que está en los niños, que es el que, por ejemplo, el niño que eh, sabe que si tira una piedra en una ventana va a partir el vidrio, pero en otro día pudiera pensar, bueno, pero yo puede que la tire hoy y mágicamente pues no se partió el vidrio. Y ahí está cuando nosotros estudiamos duelo, por ejemplo, que el niño hasta los 8 o 9 años no tiene una conciencia adecuada de la muerte porque está más impregnado del pensamiento mágico. Y el niño pudiera pensar, mamá murió, pero mañana viene. Papá murió, pero mañana viene. O cuando hace poco que una niña de 4 años sometida a un secuestro, ¿qué tan traumático puede ser para ella? Depende también cómo la traten, las circunstancias y todo, pero si nos vamos a amenaza grande de lo que pudiera representar para nosotros un secuestro, que es la muerte, tal vez la niña no lo perciba tanto porque ella dice, bueno, me están diciendo que me van a matar, le están diciendo por teléfono a mi mamá, a mi papá que me van a matar, pero a mí me matan y mañana despierto otra vez. Entonces, en todo esto, pues hay que, como hablamos en la primera clase, tenemos lo normal para poder decir sobre lo patológico. El prejuicio, que son juicios que han sido elaborados con anterioridad y que lo consideramos como ciertos hasta cierto punto y que tienen que ver con una realidad parcial, el conocimiento de una realidad parcial. Cuando conocemos a alguien, una primera impresión o lo que nos dijo alguien de esa persona pudiera formarnos un juicio de esa persona, pero es parcial. Esperemos a conocerla bien para poder decidir, ¿sí? Cómo es esa persona o qué característica de personalidad. Las supersticiones son parte de pensamiento mágico y de prejuicio en la zona, sobre todo más en el campo, y más que tienen que ver con bajo conocimiento intelectual, no coeficiente intelectual, sino el buscar conocimiento. Entonces vamos a buscarle causa y efecto a una situación mágica. Entonces, porque me echaron brujería, entonces yo voy a brujo y voy a contrarrestar eso, y si paso por debajo de la escalera, entonces me va a suceder la maldición del ahorcado, si veo al gato negro, todo esto, y son parte de nuestra cultura. No la podemos considerar como pensamientos anormales. Las ideas sobrevaloradas se dan mucho en la política, en la religión, creo en un ideal y me apasiono por ese ideal y es difícil de rebatir, no imposible, porque si fuera imposible, entonces ya no vamos a las ideas delirantes, que es psicopatología. Y las ideas fijas también muy impregnadas emocionalmente y es cuando, bueno, nos, nos condicionan
tanto el comportamiento como nuestras emociones. Un ejemplo de una idea fija es la persona que está enamorada. Entonces va a estar pensando en el objeto de su amor constantemente o si está apasionada por cualquier otro y le dura tiempo. Entonces no es, lo normal no sería decir que está obsesionada. No es la obsesión en términos médicos, pues es otra cosa. No nos puede estar avisando. Para uno subir la leche. ¿No? Quienes tienen el micrófono abierto, por favor, para que lo inhabiliten, porque nos está avisando la plataforma y pues, apenas llevamos como 10 minutos. Qué pena. Bien, el lenguaje, otra de las funciones que está muy relacionada con el pensamiento, pero que no constituyen procesos idénticos. Usualmente accedemos al pensamiento a través del lenguaje, bien sea mímico, verbal. ¿Sí, no terminé de captar la idea cuando usted habló de una idea fija que es diferente a la obsesión. ¿Por qué? Porque en la obsesión son pensamientos que se vienen, eso ya es psicopatología, que se vienen sin intervenir la voluntad. De hecho, a la persona le es incómodo, es algo que le hiera la piel, es algo que le eriza, que le molesta, ¿sí? Por ejemplo, exacto. Y la obsesión, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que es donde se presenta como trastorno, no significa que no pueda tener pensamientos obsesivos en una depresión. Son muy frecuentes los pensamientos, pero no es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en el TOC tenemos la variante rumiación y la variante compulsiva, simplemente. En la rumiación, ejemplos, una persona que es muy religiosa va a la iglesia y empieza a pensar que la Virgen tal y tal cosa, ¿sí? En groserías. Se presenta, por ejemplo, a veces en las madres con el baby blues, cuando la depresión es muy fuerte después de un parto, que ya no hablamos de depresión postparto, sino de depresión en el postparto, porque ya hablamos de que si bien hay una disminución de las hormonas, nos salimos, pero es súper interesante. En ese periodo la depresión no debe ser tan profunda. Cuando es tan profunda, entonces nos hace pensar, hay antecedentes familiares de depresión, hay antecedentes en esta paciente de depresión. Y tanto que se presentan episodios de este tipo, veo al niño y me da miedo, doctora, porque siento ganas de meterlo en el tonel del agua para ahogarlo. O no puedo pasar por la cocina porque me dan ganas de agarrar el cuchillo y matarlo. Esos pensamientos usualmente no se convierten en realidad, pero son cosas que a la persona sí se le aparecen, no son voluntarias. La idea fija sí, es más, es hasta placentera en algunas oportunidades. Yo me quiero comprar un... Motivación también. Le encuentra una lógica. Usted quiere comprarse un carro, un Corsa. Empieza a ver cada ratito Corsa, empieza a pensar en función del Corsa, ¿sí? Una camisa anaranjada, a todo el mundo lo ve anaranjado y está pensando en eso. Ajá. Y ahí, eso es lo que utilizamos nosotros para el aprendizaje, buscar esa motivación que le lleve al niño a ir a la clase constantemente, a buscar lo que necesita. Eso nos ayuda a nosotros a motivar comportamiento. En cuanto a la afectividad, estamos en el lenguaje, perdón. El lenguaje no constituye proceso idéntico al pensamiento. Es una forma, el lenguaje puede ser mímico, escrito, verbal, pero no necesariamente nos habla del pensamiento. Yo le puedo preguntar a una persona cómo está y la persona puede decir bien y resulta de que lleva una procesión por dentro. Entonces no necesariamente el lenguaje es sinónimo de pensamiento. En psicopatología nos interesa el lenguaje como expresión o formulación de las ideas. Cuando tenemos un paciente depresivo, cuando tenemos un paciente psicótico, qué tipo de... doctora, me está hablando de incoherencias, disparates. Ajá, dígame qué disparate, qué es disparate para usted, qué ha escuchado. No, doctora, dice
que el mundo se está acabando, que va a venir Jesucristo y que Él es una reencarnación y que Él viene a salvar el mundo. Entonces yo digo unas ideas místico-religiosas. ¿En qué tipo de psicosis la voy a ubicar? ¿Ves? Entonces es importante el contenido, tanto el curso, la rapidez o la lentitud, como el contenido de esas ideas, tanto primarias como secundarias. El lenguaje vamos a evaluar el tono, el volumen, el ritmo, y las principales áreas relacionadas con el lenguaje son el área de Broca, que tiene que ver con la expresión del lenguaje, es más frontal, y el área de Wernicke, que es más temporal, que es la comprensión del lenguaje. Por eso es que en la demencia, cuando hay una atrofia, la hay predominantemente a nivel temporal, parietal y frontal, que después se hace global, pero fíjense, son las principales áreas donde está la memoria, donde está la audición, donde está la comprensión del lenguaje, donde está la emisión del lenguaje. La afectividad se refiere a cómo nos afectan las vivencias, es decir, lo concerniente a emociones, sentimientos y pasiones. Están las emociones básicas, que son las que sentimos, son inmediatas y pasan rápido. Por ejemplo, como la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia. Gracias. Los sentimientos son estas mismas emociones, pero alargadas en el tiempo. Y ya tienen un componente más cognitivo. Interviene más el pensamiento. Por ejemplo, el amor. Entonces, la emoción básica es la reproducción. Me atrae el sexo contrario, el sexo, porque hormonalmente vamos a tender hacia la reproducción. Pero en el pensamiento yo también tengo estándares de lo que debería ser mi pareja, de si mi pareja, ahí viene todo lo de la orientación sexual y todo, y entonces cuando transformo esa emoción en un sentimiento que es el amor, o el odio, o cualquier otro sentimiento que me dure más largo que una emoción. Y las pasiones es la unión de la emoción con el sentimiento. Yo soy un apasionado de la lectura, yo soy un apasionado de la pintura. Es algo intenso que me puede, la religión, la política, las ideas, los ideales, que me puede colorear todas las demás funciones mentales y me llevan un comportamiento hacia un determinado fin. Por eso se habla de pintores que duran hasta 8 días metidos en su cuarto pintando, apenas le llevaban la comida, todo lo demás se anulaba. ¿Sí? Es una pasión grande. Esta tonalidad emocional es cambiante en toda persona normal, pero puede mostrar oscilaciones mayores en intensidad o duración que corresponden a los principales fenómenos psicopatológicos de la afectividad. Todos tenemos un humor base o tono afectivo base. Podemos hablar de gente que es más introvertida, más extrovertida, y ahí está presente el afecto. Hay gente que es muy alegre, que siempre que usted la ve se ríe porque sabe que le viene con un chiste que le hace la vida alegre. Hay gente que es como una nube gris, que es lo que está muy en boga, que es la gente tóxica, así que usted siente que lo chupan, que su afectividad se va más hacia el polo negativo, hacia ver las cosas más, el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Ahí que estamos metiendo afectividad y pensamiento, ¿no? Porque tiene un componente. ¿Es normal? ¿Eso es un humor? Sí. Es tanto que cuando esa persona cambia, si una persona alegre que está siempre, por ejemplo, nosotras las mujeres, se maquilla, se arregla bonito, y cuando usted la ve sin maquillaje, y no la ve un día, sino 2 días, y más callada, usted dice, esta no es la persona, y la persona no le ha dicho nada, sí. ¿Ve? Igual nuestros familiares, o sea, cuando con el trato, pues uno aprende a conocer a la gente, y mucho tiene que ver con la afectividad, y mucho tiene que ver con nuestra empatía, la capacidad de resonancia con esa afectividad, que es muy importante, sobre todo en psicólogos, en psiquiatras, la capacidad, y que nos dicen mucho también, revise su afectividad, ¿no? Porque puede ser que usted es la que está triste y que piensa que los demás están tristes. O en el caso de los psicópatas, que los psicópatas pues no tienen... Sí. Ese no siente nada. O que se ve muy amable, pero por dentro yo quisiera matarlo, o puede destruirlo. Aunque por fuera se ve de una manera amable. Porque ellos saben cómo manipular a las personas que saben
Miren, en psicología, en psiquiatría se ve mucho. De hecho, ustedes vieron El silencio de los inocentes, ¿no? Que era un psiquiatra, ¿no? Sí, sí, sí. Una habilidad de manejar. Es más, estudian justamente la psicología, un campo importante para ellos porque le ayuda, o la psiquiatría le ayuda a conocer el comportamiento humano. ¿Qué quiere esa persona? Y yo se lo voy a proporcionar. ¿Para qué? Para poderla manipular hacia el punto donde yo la llevo. Anoche justamente estaba viendo el CIC con Olivia, un psicópata, pero el típico, un terapeuta, tenía una casa de terapia para pacientes con adicción y pacientes con problemas de comportamiento tipo negativista o posicionista. Pues claro, son ovejitas que nadie les cree, que vienen de problemas en su casa, que todo se lo ponemos en mano al terapeuta. Y este muchacho pues abusaba de las niñas, le daba drogas a... Y los padres no le creen, los padres no lo creen, la gente no le cree porque como es una mentirosa, porque como si... ahí está el caldo del cultivo. Otro caso que viene a Estados Unidos de un policía que después se metió a ayudar a las mujeres con violencia de género, a las mujeres abusadas sexualmente. Obviamente tenía una fundación, esa era su cuartel, y él después era el que le llegaba con capucha y todo a las casas de las mujeres. Una mujer que ya había sido abusada y que puede tener recuerdos del abuso. Y que hay que tener mucho cuidado ahorita en este mundo tan cruel. Mire, afectividad. Está igual en el material, igual, mire, 250, usted mete en 250, 450 emociones y ven una gran cantidad. ¿Sí? Hay gente que se expresa solamente me siento mal. O cómo fue la relación entre sus padres y usted, cómo fue la buena, normal. Pero ¿qué es normal para usted? Lo que es normal para usted no puede ser normal para mí necesariamente. Entonces es mejor, usted se siente alegre, pero ¿cómo es alegre? Bueno, tengo gozo, contento, deleite, diversión, placer, gratificación. Hay mucha variedad y eso tenemos que nosotros estimularlo y crear cultura en relación a esto porque así es que uno hace catarsis. Así es que uno logra organizar pensamiento y emociones. Si le doy nombre a lo que siento. Ese es el verdadero arte de la terapia. Cuando la persona como que se come las emociones, es no hablar de las emociones, es cuando se somatiza o cuando se presentan los problemas de comportamiento. Simplemente colocarle nombre a las emociones. Otra de las funciones es la inteligencia. La inteligencia define clásicamente como la facultad de adaptarse, juzgar y razonar bien. Adaptación, comprensión o razonamiento llevan implicadas las nociones de aptitudes y capacidades. No es simplemente, ya eso yo creo que ya hay una cultura sobre eso, la adquisición de conocimientos. Si yo aprendo, me caletreo, digo las cosas, eso lo puede hacer, por ejemplo, una persona con un trastorno del desarrollo intelectual, tal vez, por ejemplo, una persona del espectro autista. Hay quienes han logrado grandes conocimientos en qué fecha, en qué momento, el nombre del jugador en el área matemática, pero usted lo pone a adaptarse a otras áreas, entonces no se sabe vestir bien, o que hay que ayudarle a bañarse, sí. Entonces la adquisición solamente de conocimiento, pues no, no es indicativo de inteligencia. Una persona en el campo, sin todos esos conocimientos, puede tener muchísimos otros conocimientos en sembradío, en comunicación, en habilidades en el amor a sus hijos, que me hablan más de la inteligencia que pueda tener esa persona. Eso, cuando usted lo habla, me voy a poder estudiar la tarde y no sé si a usted le pasó que había estudiantes compañeros que eran brillantes en la teoría, se sabían todo, la vena de aquí a aquí,
se ramifica así y así. Y cuando lo ponían en la práctica, ya en cuarto o quinto año, no sabían cómo abordar al paciente, no sabían cómo socializar, cómo hacer ese rapport para obtener los datos de la historia clínica. Y había un doctor que decía, yo prefiero mil veces un alumno de 10 que tenga buena relación con el paciente a uno de 20 que no sepa ni cómo abordar. Definitivamente, ahí está. A eso entiendo yo con lo que usted está diciendo de la inteligencia, que no solamente es tener el conocimiento, sino también Ponerlo en práctica. Interactuar. Ponerlo en práctica, adaptarse al ambiente, tener la capacidad si me plantean esa capacidad hipotética, ¿no? De resolver problemas. Y eso depende de dos áreas, las aptitudes, que es con lo que venimos. ¿Bien? Tenemos inteligencia para lo musical, la inteligencia emocional lo tenemos para la matemática, lo tenemos para lo teórico, que generalmente compara con el médico justamente, y nosotros para la matemática, poco no. Eso no implica que no, porque igual la doctora en anestesiología tiene que sacar fórmulas, en pediatría hay que sacar, la verdad, pero poco en comparación con un ingeniero. Nosotros somos más teóricos. Y las capacidades por medio de la experiencia social y del aprendizaje, porque un niño puede tener las aptitudes, como hablamos, venir con una capacidad intelectual muy buena, pero si no se le estimula, si no se le provee de lo que requiere, pues va a llegar hasta un nivel solamente. Si el niño tiene mucha inteligencia, pero no tiene acceso a la computadora, al internet, al teléfono, aunque tanto sabemos que tienen el otro lado negativo de las redes sociales, pero es que ahorita este mundo no se mueve sin una red social. Entonces, ¿cómo interactúa con los otros compañeros? ¿Cómo hace las tareas? ¿Cómo busca en internet para entregar? Entonces, probablemente a penalizar a una persona de que no es inteligente porque no sabe manejar una red social, pero tal vez que simplemente no ha tenido el acceso a la misma. Entonces, esas cosas tenemos que evaluar. Se evalúan en psicología por las pruebas psicométricas de inteligencia, los test de Wise, la escala de inteligencia de Welle para adultos, test de Raven, eso sí ya es más de psicólogos, que tratan de establecer una medida empírica de las capacidades, intentan establecer el coeficiente intelectual en porcentaje, tomando la edad mental entre la edad cronológica por 100 y me lo dan en porcentaje. Todo por debajo de 70, en 70 ya hablamos de inteligencia limítrofe. Por debajo de 70, pues ya no vamos a discapacidad intelectual, antes denominada retardo mental, que cambia a discapacidad intelectual por lo peyorativo que se convierte en término, leve, moderada, severa, profunda. Y de 70 para arriba ya empezarán los coeficientes intelectuales altos hasta el genio. Aquí tenemos diferentes tipos de inteligencia. El juicio, que como ustedes ven y como les decía en la primera clase, dividimos las funciones mentales para, permiso, verlo de manera académica, para colocarlo en compartimientos que nos sean más fáciles de digerir. ¡Pum! Perdón que no le puedo brindar el cafecito. Pero en realidad todas tienen que ver y se interrelacionan. Yo no puedo establecer un juicio si no tengo mi conciencia clara, si no tengo lo que me ha llegado por la sensopercepción, mi pensamiento, la inteligencia exacta. Y él estará lo más lúcido, lo más conservado o debilitado si tengo una inteligencia disminuida o desviado si hay, por ejemplo, una demencia, una psicosis, una manía, una depresión. ¿Sí? En la capacidad de captar situaciones, evaluarlas y seleccionar la forma más apropiada de acción. Dicho de otra forma, la capacidad de resolución de problemas planteados en situaciones hipotéticas con dificultad creciente. Una de las preguntas clásicas, si usted está en un cine y ve que va saliendo humo en un rincón, ¿qué haría? Salgo corriendo, aviso.
está saliendo humo, ¿sí? Y otra persona dice, no, yo me pondría a jugar y a ver cómo se hacen redonditos. ¿Ustedes ven? Un juicio alterado. Si usted encuentra una carta en la calle, tirada en el piso, ¿qué haría? O una billetera. Entonces, de acuerdo a la cultura también, lo más lógico que sea para lo que haría más la gente. Y si eso se desvía del estándar, pues entonces ahí es donde nosotros eh, podemos hablar de cómo se encuentra el juicio. Igual como en la inteligencia. En inteligencia, bueno, somos psiquiatras, docentes, psicopedagogos, no somos psicólogos para tener las pruebas, pero nosotros sabemos más o menos a qué edad se vino el desarrollo psicomotor. Más o menos en qué edad debe estar cada año escolar para nuestra cultura. Entonces, si ustedes ven un niño de 12 años en tercer grado, ajá, ¿qué pasó? O no le han proporcionado el estudio, o está migrante y no ha podido estudiar, o vamos a preguntarle colores primarios, el esquema corporal, lo que debería haber adquirido, por ejemplo, a los 8 o 9 años, o si está en etapa preescolar. Ya para primero, para segundo, para tercer grado, la relación con los conjuntos. Ya en un adulto, las semejanzas y las diferencias. ¿Qué semejanza hay, por ejemplo, entre un árbol y una mosca? Y la persona le dice, no, pero es que ninguna, no, pero trate de buscar alguna semejanza. Son seres vivos, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ya la persona tiene una capacidad de abstracción y colocar dentro de un conjunto. Una manzana y una pera se parecen. No, porque esta es así y la otra es redonda y además tienen colores diferentes. Y si hubiera alguna semejanza, entran dentro del conjunto de las frutas. Entonces ya ustedes le dicen, ajá, sí, integrar varias cosas para usted poder dar una respuesta. Y el insight, que tiene que ver con la introspección, de la introspicere, mirar en el interior, que puede referirse a varias cosas. Uno, el paciente está consciente de los fenómenos o los cambios que los otros pueden observar. Tengo un problema de comportamiento, tengo un problema de adicción, por ejemplo. Reconoce los fenómenos como anormales o trata de minimizarlos o justificarlos. Insight positivo, insight negativo. O sí, de verdad yo tengo problemas con el alcohol, estoy creando problemas a mi familia, no estoy llevando lo que debo para el mercado y todo lo demás, pero resulta de que es porque mi mujer me trata mal. Ahí ya hay un mecanismo de defensa y ahí el insight no está tan claro. Estoy haciendo una negación por minimización, por ejemplo. Si los consideran anormales, los acepta como un trastorno mental. Entiendo todo eso, pero no quiero cambiar. Ajá, el insight no está tan claro. Porque una cuarta es, si cree que está enfermo, acepta y participa en un tratamiento consciente de que lo necesita. Porque si no, un insight parcial. Si tengo un problema. Pero quiero resolver. Ajá. No es, tengo el problema, pero me quiero quedar así. Como una persona toma el paso para recuperarse. Ya ha hecho un insight positivo. ¿Ve? De resto sería un insight parcial. Conoce, pero no. Si está claro de que tiene un problema, de que un trastorno, de que le está ocasionando problema para él y para otras personas, Y es igual, no solamente digo yo, ¿no? Yo creo cosas en quirófano, porque hay pacientes que no tienen ningún problema de adicción ni nada de eso que estamos conversando, sino solamente tienen una patología orgánica, ¿sí? Algo puntual, fácil, y ya sé que estoy enfermo, tengo esto, tengo esto, no quiero hacer nada. Y quiero quedar así, enfermo y morir. es un mecanismo de negación igualitico. Un mecanismo de negación porque no puedo ver el alcance de lo que pudiera. No quiero, no puedo. Es como el perdón en los seres humanos. El perdón no ocurre cuando yo quiero, sino cuando yo puedo afectivamente ver esto. ¿Ve?
Entonces, tengo el cáncer, sí, pero es tanta la depresión y tanto el dolor que tengo que no quiero hacer, y entonces empieza el juicio a desviarse. No quiero hacer pasar a mi familia por todo esto, no quiero ocasionarle gastos, no quiero esto. Si recibe una terapia, se le dice, mire, no va a salir tan costoso, tiene tantas oportunidades. Sí se habla de unos efectos secundarios como caída del cabello, la náusea, todo, pero hay también medicamentos que le ayudan a controlar las náuseas. Mire, toda esta persona, la persona puede cambiar la perspectiva y puede acercarse más. Una de las funciones de la terapia es, por ejemplo, en el adicto, crear dudas, al menos, al menos empezar a dudar de que al principio el adicto es, no, yo no tengo ningún problema. Borracho el que está indigente por allá en las calles, tirado, ¿sí? Pero si uno empieza a explicar y a socavar como que ese sistema de creencias puede conseguir el cambio. Hay gente que no podrá hasta un momento, porque no es cuando se quiere, sino cuando se puede. Yo quisiera ver la magnitud del problema, pero es que no puedo. ¿Ve? Por eso cuesta mucho en los jóvenes, porque los jóvenes son cuántos son y de cuánto me tocan. Yo me puedo comer el mundo, yo puedo con eso que dicen que es adicción, yo lo dejo cuando quiera y cuando quiero lo agarro, ¿sí? Así, es difícil. Ya cuando la persona ya ha tenido un divorcio, dos divorcios, cuando ve que ya la gente lo empieza a aislar, es cuando pudiera tomar. Pero mientras tenga la otra cara de la moneda, el codependiente, la madre que le solventa todos los problemas. Entonces, esa broma, ¿cuándo va a tomar conciencia? ¿Cuándo va a ser insight esa persona de que sus comportamientos tienen sus consecuencias? La prospección, parte del insight, es la capacidad de planeación de actividades en un futuro inmediato. En ella es necesario evaluar la adecuación y la posibilidad de los planes futuros propuestos por el entrevistado. Y ahí vemos con la actividad práctica. Sorpresa. Ahí terminamos lo que son las funciones mentales. Vimos lo que fue la primera parte, esta segunda parte, mucho más ampliadas, por supuesto, en la plataforma. Entonces, ¿me recuerda su nombre? Ashley, ¿qué? ¿Apellido? Pero es que la he escuchado toda la mañana. Ashley Pérez, ¿qué edad tiene? ¿Y cómo es que estamos hoy? 11, 11. 11 ¿de qué año? Y estamos ¿en dónde estamos? En la universidad, instituto, ¿cómo es? Instituto de Estudios y Posgrado, es decir, la clase pasada hablamos de precisamente del rector, ¿sí? Que fue quien, ¿cómo es que se llama él? Se llamaba Javier Méndez, sí. Javier Díaz Méndez. Sí, qué pérdida, ¿no? Y estos días, usted empezó ya en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido en la universidad? ¿En dónde es que está, Nonet? Ajá. ¿Cómo se ha sentido en Nonet? Bien. Está pero en el primero, ¿sí? 17 años. No vamos a tener que poner un coeficiente intelectual allí, ¿no? Buenísimo. Ay, ¿alguna vez le ha pasado a usted que usted como que la engañen los sentidos, como que escucha cosas que la gente no escucha, como que ve cosas que la gente no ve? ¿Siempre? Ajá, por ejemplo. Eso no es muy peligroso, pero sí pasa.
En mi casa hay una señora que no me la veo bien, y la escucho yo. Y un señor que ¿Un señor qué? Que es Santiago. lo del resto más, pero sí la escucho. Ajá. ¿Y otras personas en la casa creen en la santería? ¿Creen? No, Mm. pero sí la ¿Y cómo sabe usted? Ajá. ¿Y cómo sabe usted qué es la santería? realmente no creo que sí. Porque hay cosas que Ah, pero sí sabe qué es la santería. Ajá. ¿Qué es la santería? pueden hacerle, si es para mal, le hacen, o le pueden hacer un entierro, lo trabajan, o cualquier cosa. Pero si es para bien, piensa que le hagan una brujería, esa persona. ¿Y qué piensan los demás de eso? No se asustan, no. Porque a nosotros bueno, los han asustado, ¿no? Pero usted lo comenta con sus familiares, a usted le pasa. Ajá. Eh, ajá. Y con todos estos problemas, hay un momento específico en que usted vea eso, en la mañana, en la noche, y le toca que trasnocharse estudiando, ¿verdad? Y le habla, solamente verla. Eh, Ali, dormir ahorita últimamente poco, ¿sí? Por los estudios. Cuando no tiene los estudios, normalmente usted duerme toda la noche. O sea que es algo que usted tiene que poner fuerza de voluntad para ¿qué? La noche. ¿Y en qué se divierte alguien? En las salas de la Reunirse con amigas, con amigos, muy poco en la universidad. Si están yendo todos los días. Sí, ya se abre, ¿no? O sea, la unidad estaba funcionando más con la vida universitaria. ¿Qué evaluamos allí? ¿Qué evaluamos allí? Pues todas las opciones. Sí, Bueno, hicimos un examen mental, ¿no? sí, claro. Primero le preguntó si estaba orientada. Ajá. Tiempo, Espacio, persona. persona, todo eso. Después indagó un poco más sobre la vida de ella, sí, a qué se dedicaba, qué hacía, eso tiene que ver. Mire, me estaba escuchando bien. Senso, percepción, me estaba mimiando. Ajá. Ella estaba comprendiendo su lenguaje y estaba ofreciendo el lenguaje de ella. Ajá. Me estaba atendiendo. Sí, cuando la atención y la concentración, cuando usted le dijo que cómo se sentía, ella dijo, por los exámenes un poco agobiada, es decir, usó un lenguaje no bien o normal, no fue, ¿cómo que se dice? Seca. No fue como dejadez, con apatía, sino ella fue específica explicando cómo se sentía. Un buen léxico, le colocó nombre a su emoción, agobiada. Ahí le mandó una hora cuando sí veía personas que escuchaban. Ajá, íbamos bien, pero esto que ¿será que tiene algún componente imaginativo o bueno, ¿Qué edad tiene? En ese punto no me puedo meter porque yo de eso no sé nada. Inteligencia, ya sabemos que excelente, 17 años en primer, curso preparatorio o ya primer semestre de ingeniería civil, cónchale, 17 años. ¿Y por qué hace eso? porque quisiera tener una imagen bien ¿De lo que qué? unida con este y también porque un cuerpo de Ujú.
Ahí exploré cuando le estaba preguntando memoria. Más que hablar de eso, estaba preguntando, la memoria, mire, pasada, reciente, está hablando el doctor Javier, hablamos de la clase anterior, ¿sí? Sí, sí, sí. Todas las evalúas, que al final no es como usted decía, no son funciones separadas, sino es un conjunto de conexiones que van a un fin. Cuando ella está hablando, yo estoy viendo lenguaje, articulación, ¿sí? Velocidad, la velocidad del pensamiento, si está rápido, está lento, hay una velocidad normal. Sí, sí. Y con lo que ve. De la sensopercepción, ¿qué miro yo? Por ejemplo, yo estoy evaluando, disculpe que la evalúe, yo diría 17 años, todavía es una nena, ¿ven? Sí, todavía hay rasgos de pensamiento mágico. Tiene mucho conocimiento, pero ella necesita todavía desarrollar personalidad. Uno, porque todavía es una nena y hablamos de la adolescencia inclusive, y disfrútelo, mi amor, disfrútelo porque usted está en su juventud. Ay, no, diría yo 17 años. Ella hasta la adolescencia se considera 24 años. Segundo, fíjese, inmediatamente cultura, porque si a mí me dice alguien, está viendo, inmediatamente yo digo alucinaciones, ¿sí? Alucinaciones visuales, pero recuerde, las alucinaciones auditivas de cualquier tipo pueden ser normales en los estados de intensa emoción, cuando estamos en el dormir o en el despertar, alucinaciones hipnopómpicas o hipnagógicas, en las deprivaciones sensoriales, ella está siendo sometida a deprivación del sueño porque tiene que estudiar. Todos fuimos sometidos, si nos hablamos a los médicos, las guardias y todo lo demás, sometidos. Pero fíjense que ella es de pocos amigos. Sí, la parte social es... Y predomina lo cultural. Entonces, ¿qué tanto habría que indagar más? ¿Qué tanto se ha movido el tema religioso y de este tipo? ¿Qué es lo que está impregnando la sensopercepción de ella? Y la sensopercepción, habría que irse como más a detalle cómo es esa alucinación y qué otras situaciones están pasando en la casa. Porque se trata de una, que sería de un diplomado de psicopatología, de una alucinación o una pseudoalucinación. ¿Ve? Y uno preguntaría la característica, la persona, el tamaño, los gestos de la persona, características detalladas de esa alucinación para yo poder decir es una alucinación o una pseudoalucinación. Porque, por ejemplo, si usted está con los amigos y los amigos en la noche están comentando de la Llorona, le aseguro que usted ve un árbol y usted ve ahí un hombre o el silbón y lo ve como forma ¿sí? Pero por ejemplo, Entonces pudiera confundir formas, pudiera confundir cosas que con esa... esa... abogado del diablo. Sí, nosotros estamos más inclinados hacia los científicos, la ciencia, ese tipo de cosas que tiene Mateo, que tiene eso nosotros, yo también soy médico igual que ustedes. Pero yo reconozco que hay... ¿De qué buena manera? No, o sea, de que uno tiene una parte intuitiva, ¿sí? De que si ciertamente uno está con Dios, Alá, el Espíritu Supremo, como le quieran llamar, pueden haber momentos en los que le lleguen a uno cierto tipo de mensajes. ¿Eso está descartado completamente en la psiquiatría o es algo, por ejemplo, cuando usted siente que no tiene que, o llega a un sitio, usted se siente como que está incómodo, ¿eso es algo que tiene que ver con una función mental o es que es algo... Sí, pero... Por eso es algo intuitivo, o sea, eso es a lo que me refiero. ¿Hay alguna función que tenga que ver con la intuición o eso es algo que no, que yo estoy en una alucinación y no funciona? Hay dos formas de verlo. Uno desde el punto de vista psiquiátrico, que es depende de la escuela también que se trabaje, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría como ciencia más biologicista llegaría a esa explicación que llegué yo. Pero, que hay que indagar más que eso. o una pseudoalucinación, ¿sí? O una ilusión,
Yo veo figura y creo que es esa persona. Yo sí, porque estoy impregnada de lo emocional. Me acabaron de hablar de que el otro familiar también escuchó, lo asustaron. Tengo que estudiar toda la noche, estoy cansada, es la madrugada y justamente ahí se me presenta la ilusión, por ejemplo. No era una alucinación, sino una ilusión. Así lo explicaría yo desde el punto de vista psiquiátrico, pero también está lo que es el psicoanálisis. Y ahí entraríamos como que en las funciones del consciente, consciente es la parte científica, del inconsciente, del subconsciente. Y en el inconsciente, pues entonces como que es un área de la gran caja negra que se mueve de todo. ¿Ves? Entonces, ¿qué tanto estamos abiertos a esos portales de energía? ¿Qué tanto? De hecho, Jung trabajaba, muchas de sus teorías iban muy a la mano porque su familia trabajaba con el espiritismo y todo, y Jung, discípulo de Freud, y él empezó con la alquimia y todos estos conceptos derivados también de lo que era el espiritismo. Entonces, aparecieron lo que era el inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos, ¿sí? Que uno se queda con qué significan desde el punto de vista psicoanalítico, qué significa esa persona, qué le genera a usted, qué mensaje le trae a usted, y más el contenido que es importante para ella que irse hacia lo espiritual netamente, porque eso ya sería campo como paranormal, como para otro tipo de gente, ¿sí? En la que uno no entra. Que hay muchas cosas que no son verdad en un paciente que llega a la consulta. Es su verdad, que mi esposo me dice tal cosa o que mi esposa me dice tal cosa, me trata de esta manera y resulta que no es cierto. Pero a mí lo que me interesa es la verdad de esa persona para trabajar en función de esa verdad. Entonces, desde el punto psicoanalítico, no me interesa tanto si es una alucinación o una ilusión, sino qué significa esa persona para ella, qué le representa, qué pudiera también aperturar ella para como contrarrestar ese pensamiento que se une con lo místico religioso. Y si sigue allí, pues ya sería como otro tipo de estudio, ¿no? Bueno, hicimos un examen mental, ¿verdad? Yo les colocaba el ejemplo en la primera clase que así como hablábamos de los órganos del cuerpo, el riñón, el corazón, los pulmones, el sistema circulatorio, el sistema urinario, todo ellos ya están separados. Este, Normalmente cuando se afecta a uno no necesariamente tienen que afectar a los demás. La persona puede estar hipertensa, pero su corazón está bien, sus riñones están bien, todo está normal, solamente tiene la hipertensión. Pero tarde que temprano va a terminar afectando los otros órganos, ¿verdad? Va a terminar produciendo una cardiomegalia, una insuficiencia cardíaca, me va a dañar los riñones, me va a dañar la retina. Igual, una persona puede tener una depresión y solamente estar en el área afectiva, pero inmediatamente empieza a impregnar pensamiento, porque su pensamiento va a ser negro, grises, pesimistas, va a impregnar la inteligencia, porque todo va a mermar. Entonces no podemos hablar de una discapacidad intelectual en un paciente deprimido. No podemos que tome decisiones de divorcio, que tome decisiones de venta de bienes, que tome decisiones de que me voy del país en plena depresión, en un duelo, porque su juicio no está normal en ese momento. Espera a que pasen un poco la situación depresiva y ahí se toma decisiones con una claridad mayor, ¿no? Y eso es importante, el conocimiento y la importancia de esto, de este tipo de diplomado, porque hay mucha gente que dice, pero dice que está loco y yo veo que abre bien la puerta, o el que está borracho y que tiene lagunas mentales, pero abrió bien la puerta, supo cuál era su casa, pero dicen que tiene demencia, pero él recuerda su matrimonio, recuerda el día del bautizo de los jóvenes. Entonces, no son como que si se daña una función, tienen que dañarse todas a la vez.
De pronto es esa función la que tenemos en el trastorno de ideas delirantes. Una persona es pensamiento, la idea delirante es pensamiento. Y puede funcionar adecuadamente en las demás áreas. Obviamente después de todo un trabajo. Porque el ejemplo más clásico de la señora que creía que era de la realeza y tenía todas las conexiones y tenía todo el linaje familiar y era recepcionista en un hotel. Entonces, ella funcionaba y atendía a todo el mundo, a excepción que le tocaran el tema, porque de una vez se iba por ahí. Entonces, si había un problema, efectivamente. ¿Cómo vamos a traducir un examen mental normal, por ejemplo? Se trata de ciudadano o ciudadana de sexo masculino o femenino, de aspecto acorde a edad cronológica, tez morena o la pertinente, vestida acorde a edad y sexo y contexto, con buen aseo personal, pelo corto, bien cuidado. Ahí ya hice una parte de la actitud, el aspecto general. ¿Qué estoy mirando yo? Si es una persona que está deprimida, generalmente dejan de cuidar su aspecto personal. Si una persona que está maníaca, generalmente se visten de colores estridentes, a veces ni combinan los colores, exagerado. Una persona histriónica. Creo que nos está acabando la hora. Si hay una actitud colaboradora, si es hostil, si es depresiva, dentro de la actitud que tanto la persona me va a aportar en la conversación o en el examen. Si está consciente, conciencia, vigil, constitución corporal íntegra, psicomotricidad, si la marcha es normal, coordinada, la fase tranquila, que también tiene que ver con la motricidad mímica, porque desde que la persona entra ya uno va diciendo hay un problema neurológico, hay un temblor, hay una marcha inestable o está caminando normal. Entonces ya ahí me orienta a mí si es un paciente orgánico o un paciente nada, que me quedo netamente con la parte psicológica. Si está orientado en persona, espacio y tiempo, si hay alteraciones en atención o concentración o es normal, euprosexia, si presenta fallas de memoria inmediata a corto o a largo plazo, si en su percepción indegne, niega alucinaciones o ilusiones para el momento de la entrevista, afectividad, no se aprecian signos o síntomas de ansiedad o de depresión, refiere sentirse normal o en el caso refiere sentirse agobiado durante los exámenes y con las tareas, pero en general mantiene su estado anímico, duerme bien, adecuadamente, ¿sí? Sin alteraciones de pensamiento, elaboración acorde a su nivel cultural, conservando el curso y el contenido, contenido por las ideas delirantes, ideas sobrevaloradas, o lo que tiene que ver con pensamiento normal o patológico. Lenguaje fluente, lógico, que mantiene sintaxis y es coherente con el pensamiento. Inteligencia impresiona dentro del promedio o impresiona por debajo del promedio o impresiona por encima del promedio. Con juicio y raciocinio y discernimiento de sus actos conservados, importantísimo para el área forense, ¿verdad? E insight positivo o negativo o parcial. Y esto es todo por hoy. Nuestra cabeza redonda para permitir a los pensamientos cambiar de dirección. Recuerden el grupo WhatsApp. Estoy a la orden. Quienes tampoco, o sea, no pudieron hoy conectarse, igual lo van a ver en YouTube. Y de allí pueden generar muchas preguntas que también yo, igualito siempre estoy entrando y siempre estoy a la disposición.